Veamos ahora lo que ocurre cuando se unen físicamente dos semiconductores extrínsecos, uno tipo P y uno tipo N. En este caso se va a formar una unión PN, lo que va a dar origen a un dispositivo electrónico que denominamos diodo, diodo de unión o diodo de juntura. Cuando unimos dos materiales, semiconductores extrínsecos, P del lado de la izquierda en este caso y el N del lado de la derecha, lo que ocurre es que por difusión empiezan a pasar cargas o portadores de cargas, electrones y huecos, de un lado al otro de esa juntura. Vamos a repetir el proceso. Tanto el material P de la izquierda como el N de la derecha son inicialmente eléctricamente neutros, porque están balanceados en cada átomo los protones con los electrones. O sea, la carga neta es cero de esos materiales. Pero al unirlos y difundir de un lado hacia el otro electrones y huecos, se forma en el centro, en la zona central, una zona que se denomina zona de carga espacial, porque aparecen cargas negativas del lado P y positivas del lado del semiconductor N, lo que origina un campo eléctrico. La difusión de portadores de carga termina cuando el campo eléctrico impide que pasen más cargas. Por ejemplo, del lado P, donde difundieron electrones hacia ese lado y se forma una zona de carga negativa, esas mismas cargas negativas impiden que sigan difundiendo electrones del lado N al P. Y entonces se forma esa zona de carga espacial. A esa zona se la llama de carga espacial o de agotamiento de portadores o zona de depleción. Y ahí no hay portadores de carga. Los portadores de carga se alejan de esa zona de depleción. Se forma entonces la unión PN. ¿Qué pasa ahora cuando a esta unión PN se la conecta con una batería? Si el borne positivo de la batería está conectado al lado P, al semiconductor extrínseco tipo P, y el negativo al semiconductor extrínseco tipo N, decimos que el circuito, la unión PN, está polarizada en directa. Al ir aumentando la tensión de la batería, fíjense qué pasa. El campo eléctrico que aporta la batería es contrario al campo eléctrico de la unión PN. Si seguimos aumentando la tensión de la batería, siempre en polarización directa, acuérdense el lado positivo de la batería al semiconductor P y el lado negativo al semiconductor extrínseco N, entonces cada vez aumenta más la tensión de la batería y se reduce la zona de agotamiento, hasta que se llega a una tensión que se llama tensión umbral, en donde comienza a circular la corriente eléctrica. Si aumentamos más la tensión en polarización directa, circula una intensidad de corriente eléctrica mayor. Ahora, ¿qué pasa si la conexión de la batería la hacemos al revés? Y ahora conectamos el lado o el borne negativo de la batería al semiconductor P y el lado positivo al semiconductor N. Bueno, en este caso, cuando elevamos la tensión de la batería,
se puede apreciar que la zona de agotamiento se va agrandando y no hay conducción eléctrica, salvo por algunas pequeñas partículas que vemos de carga que están pasando y que son los portadores de carga minoritarios. Si seguimos aumentando la tensión o el voltaje en polarización inversa, la zona de flexión se agranda cada vez más y no se produce una corriente eléctrica franca a través de la batería. El diodo o unión PN en estas condiciones prácticamente no conduce la corriente eléctrica. Si seguimos aumentando la tensión de la batería, llega un momento que en polarización inversa se produce la rotura de la unión PN.